Determine la magnitud de las fuerzas de apriete ejercidas sobre la tuerca a lo largo de la línea AA. Entonces ahí está la línea AA. Ahí hay unas fuerzas de apriete que ejercen las morrazas sobre la tuerca. Cuando se aplica una fuerza, o cuando se aplica mejor dos fuerzas de 50 libras, entonces ahí está, sobre los mangos están dibujadas las fuerzas de 50 libras que uno hace con la mano, como se muestra en la figura. Suponga que los pernos A y D, fíjense en los pernos A y D acá, fíjense que hay una ranura ahí, se deslizan libremente en las ranuras de las mandíbulas. Bueno, entonces fíjense que hay como unas canales para que haya libertad horizontal de movimiento de los pernos. Bueno, como esto es una máquina que me sirve para multiplicar esta fuerza de 50 libras, multiplicarla muchas veces, para sostener la tuerca o para hacerle una fuerza bien grande a la tuerca. Entonces lo que se hace en este tipo de ejercicios, recuerde que es desarmar de una vez los elementos que la componen. Bueno, y aunque aquí hay simetría, voy a necesitar de trabajar por lo menos 3 de los 4 elementos. Y entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Bueno, ahí tenemos desarticulados 3 de los 4 elementos por los cuales está compuesta esas pinzas, ¿cierto? Bueno, entonces fijémonos, colocamos nosotros la carga externa que fue la de 50 y ahora empezamos a colocar las reacciones. Fíjense que en A lo que hay es un pasador acá, ¿cierto? Pero ese pasador solo hace contacto en una cara. Entonces normalmente cuando yo aplique fuerza se me va a generar una reacción. Vamos a suponer que la reacción que actúa acá es vertical. Bueno, debe ser vertical, ¿no? Lo que no sabemos es si es hacia arriba o hacia abajo. Entonces voy a suponer una AY. Vamos a suponer la vertical hacia abajo. Solo hace contacto en una cara. Listo. Y ya sabemos que si ahí dibujé una AY, acá en el mismo punto A dibujo una AY también, pero en sentido contrario, de modo que cuando junte las dos piezas se me anulen. Bueno, en B se trata de un pasador, ¿cierto? Por lo tanto tengo que dibujar una BX y una BY. Listo. Pero adicionalmente sobre la mordaza debo dibujar una fuerza sobre la tuerca, o una fuerza mejor que la tuerca hace a la mordaza, que es nuestra fuerza Q. Entonces vamos a dibujar aquí la fuerza Q. Listo. Ahora, sobre la otra, pues está la misma fuerza Q, ¿cierto? Contraria. Bueno, acá tenemos un pasador en E, luego voy a dibujar un EX y vamos a dibujar un EY y tenemos D. Entonces ese D vamos a dibujar una DY, ¿no? Porque ya sabemos que solo actúa sobre una cara, que si es una ranura, entonces el pasador solo hace fuerza sobre una de la cara de la ranura. Entonces vamos a dibujar ese DY. Bueno, y ahora, como es un punto común, ¿cierto?, a la mordaza y al mango, entonces aquí en E vamos a dibujar una X para la derecha, para que al sumarla me dé 0, y una EY subiendo. Porque la EY en la mordaza lo dibujo bajando, luego en el mango la dibujo subiendo para que cuando las articule me dé 0. Y nos falta dibujar a C, ¿cierto? Pero entonces C, vamos a dibujar una CX y una, bueno, tenemos esta C de acá, una CX y una CY bajando. Como no sabemos cómo va, simplemente dibujamos en cualquier dirección. Cuando las calculemos, los signos nos dirán si van hacia allá o no. Listo. Y esas son las fuerzas que actúan sobre los elementos. Y empezamos a trabajar con los elementos. Recuerde que aquí
colocamos todo en función de Q, las incógnitas en función de Q. Entonces voy a empezar por la mordaza AB. Fíjese algo especial de esa mordaza. Si yo hago en esa mordaza una sumatoria de fuerzas en X igual a 0, ¿cuántas fuerzas en X ve usted sobre la mordaza AB? En X, fuerzas en X. Bx, solo hay una. Luego puedo determinar de una vez que Bx vale 0, así de entrada. Bueno, en Y dice que tenemos AY, BY y Q. Luego aquí lo que voy a hacer es, para la mordaza AB, aquí colocamos mordaza AB. Entonces vamos a hacer una sumatoria de momentos respecto de A y una sumatoria de momentos respecto a B para colocar las relaciones en función de Q. Entonces sumatoria de momentos, empecemos, sumatoria de momentos respecto de A igual a 0. ¿Qué tengo respecto de A? BY, porque Bx vale 0, BY y Q, ¿cierto? Entonces tendría BY por cuánto es la distancia perpendicular de BY hasta el punto A. Entonces vamos a las pinzas. Aquí está BY, ¿cierto? La distancia perpendicular de ahí hasta el punto A son ¿cuánto? 1.5 pulgadas, ¿no? Entonces 1.5 pulgadas. Ese momento, ¿cómo es? ¿Positivo o negativo el que genera BY respecto de A? Positivo, ¿no? Sentido antihorario positivo. Q también me genera uno positivo, ¿cierto? De una vez uno positivo respecto de A, ¿no? La rotación que genera Q respecto del pasador en A haría rotar en sentido antihorario positivo. Bueno, y el valor. Entonces recuerde que la carga Q está aplicada acá, ¿no? Esta es la carga Q. ¿Qué distancia hay de esa línea de acción al punto A? O sea, esta distancia verde. 2 pulgadas, ¿cierto? Entonces aquí por 2 pulgadas. Bueno, y como no hay nada más, igualo a 0, ¿cierto? No hay nada más aquí, ninguna otra fuerza que haga momento. Entonces igualo a 0. Y de aquí lo que hago es encontrar que BY es igual a menos ¿qué? Menos 1.33Q, bueno, 33 periódico. Bueno, ese 1.33 menos 1.33, como para no perder decimales, recuerde que eso es menos 4 tercios, ¿sí o no? Bueno, eso nos dio BY. Ahora, sobre la misma mordaza, voy a hacer sumatoria de momentos respecto a B, igual a 0. ¿Con qué fin? Con el fin de relacionar la carga AY con la carga Q. Entonces si hago sumatoria de momentos respecto a B, entonces de una vez vayámonos acá. Bueno, ¿quiénes generan momentos respecto a B? AY y Q. Y entonces calculé los momentos. AY por cuánto? Por la distancia perpendicular de esa AY hasta el punto B. ¿Cuánto hay desde AY, desde acá, hasta el punto B? 1.5 pulgadas, ¿cierto? Entonces 1.5 pulgadas. Ese momento, ¿cómo es? ¿Positivo o negativo? 1.5 pulgadas. El momento que genera AY respecto a B es positivo, ¿no? Listo. Y ahora, Q, ¿por cuánto? Entonces la distancia de Q hasta B. Entonces recuerden que aquí está Q, ¿no? Sobre esta línea. 0,5. Entonces Q por 0,5 pulgadas. Bueno, ese momento ¿cómo es? Positivo también, ¿cierto? Igual a 0. Y entonces ahí saco una relación para AY. Entonces voy a decir que AY es igual a... Entonces me queda 0,5 sobre 1,5, ¿no? Entonces me queda 1/3, ¿cierto? 1/3 de Q. AY es 1/3 de Q. Y esta es, bueno, esta es mi primera ecuación y esta es mi segunda ecuación. Bueno, ahora paso a la mordaza. Vamos a pasar a la mordaza, a la otra mordaza. ¿Cuál es la otra mordaza? La mordaza DE.
Bueno, y vamos a hacer sumatoria de momentos nuevamente. ¿Listo? Vamos a hacer sumatoria de momentos respecto a D. Igual a 0. Bueno, si hacemos sumatoria de momentos respecto a D igual a 0, bueno, antes de hacer la sumatoria de momentos, en esa mordaza, ¿qué pasa con esta fuerza de X? Tiene que valer 0. ¿Por qué? Es la única que hay en X, entonces tiene que estar valiendo 0 para que eso esté en equilibrio. Bueno, y si hacemos sumatoria de momentos respecto a D, ¿qué tenemos? EY, ¿cierto? Que multiplica a ¿quién? Entonces la distancia perpendicular de EY hasta D. Entonces si vamos aquí al dibujo, este es EY, ¿cierto? Respecto a D, eso es 1.5. Entonces aquí vamos por 1.5. ¿Cómo es ese momento? ¿Positivo o negativo? El que me genera EY respecto a D. Negativo, ¿cierto? Respecto a D, punto de rotación aquí en D, EY genera un momento así en este sentido, negativo, horario negativo. Listo, y ahora Q, ¿no? Q también genera un momento negativo, entonces Q por ¿cuánto? ¿Cuánto es esa distancia desde Q hasta D? Entonces miremos, aquí está Q, ¿no? Hasta D hay 2. Entonces por 2 pulgadas. Ese momento dijimos que era horario respecto a D negativo igual a 0. Y entonces aquí vamos a tener que Y es igual a ¿cuánto? Entonces si pasamos eso al otro lado, bueno, nos da negativo, ¿no? Entonces Y igual a 2 dividido 1,5, no, da lo mismo de arriba, ¿no? Menos 4/3 de Q. Bueno, fíjense en una cosa que sabíamos de antemano. ¿Qué relación hay entre BY y EY? Es exactamente la misma. Como esto es simétrica, eso ya lo sabíamos, que las fuerzas en el pasador en B era la fuerza igual a la fuerza en el pasador en B. Bueno, listo. Y ahora nos vamos a trabajar sobre el mango. Y entonces en el mango vamos a hacer una sumatoria de momentos respecto a C igual a 0. Y entonces si hacemos sumatoria de momentos respecto a C, recordemos una cosa, ¿cuánto vale X? 0. Y si X vale 0, fíjese cuántas cargas hay en X ahí, 2, ¿cierto? Como hay solo 2, pues X debe ser igual a CX. Pero como X vale 0, entonces X vale 0. Bueno, entonces teniendo claro ya que X, entonces si quieren las quitamos de acá, que de pronto al verlas ahí pues se complica el dibujo. Entonces teniendo claro que esas fuerzas son 0, entonces fíjense, respecto a C, ¿quiénes generan momento? Entonces empecemos, la de 50 libras, ¿cierto? Entonces vamos a colocar acá 50 libras por ¿cuánta distancia hay desde la carga de 50 libras hasta el punto C? Entonces vamos al dibujo. De la carga de 50 libras que está acá al punto C, ¿qué distancia es esa? 4,5 más 0,75, ¿cierto? 5,25, entonces aquí por 5,25 pulgadas. ¿Cómo es ese momento? Respecto a C, ¿cómo es ese momento de esa carga de 50? Sentido antihorario, o sea, positivo, ¿no? Bueno, ahí lo dejamos positivo. Bueno, seguimos con AY, ¿no? AY, ¿qué distancia hay desde AY hasta C? Entonces, AY está acá y C está acá, o sea, 0,75, ¿cierto? Entonces, por 0,75, ¿cómo es ese momento? ¿Cómo es el giro que genera la carga AY respecto a C? ¿Cómo está dibujado ahí? Horario, ¿cierto? Luego es negativo. Sigamos, ¿quién más genera momento? EY, ¿no? EY por ¿cuánto? EY, la distancia de EY hasta C. Entonces si vamos al dibujo, EY está acá, 0,75 respecto a C. Entonces por 0,75, ¿cómo es ese giro? Estas son pulgadas. Ese giro es positivo, ¿cierto? Horario positivo, igual a 0 porque no hay más momentos, ¿no? CY no genera momento por estar sobre el punto C. Listo.
Y ahora aquí lo que hacemos es, el producto 50 por 525 nos da 262,5 libras por pulgada, ¿cierto? Libras por pulgada. Bueno, menos AY, pero ¿cuánto vale AY? Un tercio de Q. Y esto por 0,75. Más EY, pero ¿cuánto vale EY? Entonces más por menos, menos, ¿no? Entonces menos 4 tercios de Q, eso vale EY, menos 4 tercios de Q, y ese EY por 0,75 pulgadas, e igual a 0. Listo, y fíjense en esta ecuación, ¿cuántas incógnitas hay en esa ecuación? Una sola. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos 4 tercios por 0,75, obtenemos un resultado. Multiplicamos un tercio por 0,75, obtenemos un resultado. Sumamos los dos resultados porque ambos son negativos, ¿cierto? Pasaría positivo al otro lado. Y luego el número que está acompañando a Q se lo paso a dividir a 2,65. Y obtengo ya ahí entonces que el valor de Q es... Bueno, obtenemos que Q es 210 libras. Entonces fíjense en una cosa. Se hacen 50 libras de fuerza acá. Y acá, ¿cuántas salen? Sobre la tuerca, 210. ¿Cuántas veces hemos multiplicado? Un poquito más de 4 veces esa fuerza, ¿cierto? Con estas pinzas. Listo. ¿Cuál es la clave en estos problemas? Fíjense que trabajamos los dos que, ¿cómo llaman estas? Las dos morrazas. Y las incógnitas las dejamos ambas en función de Q. Y al final, la última ecuación todo está en función de Q y entonces se puede despejar Q.